La desocupación volvió a estar por debajo de los 2 dígitos. Hemos creado 1.600.000 puestos de trabajo. Agradecer por la mano que nos está dando la familia y por mucho más trabajo. Trabajadores de la Argentina son los que ponen su empeño para que la Argentina mejore. 8,2, números alentadores. Más de 5.000 obras en ejecución. 7% es el desempleo a nivel nacional. Es la serie más baja en los últimos 10 años. Meses consecutivos recuperando trabajo formal en la Argentina. Poner de pie a la industria argentina es una obligación que tenemos. Hemos ido con la asistencia a todos los que lo necesitaban, a cada rincón de la patria. A pesar de la pandemia, a pesar de la guerra, a pesar del endeudamiento, siempre pusimos nuestro norte en garantizar la continuidad del trabajo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales en vivo por la televisión pública. ¡Feliz día de los trabajadores y las trabajadoras! Compañera Trujillo, ¿cómo le va? Bien, para todos los que están delante, detrás de cámara y en sus casas también, Así es. Espero que haya sido un día, bueno, con laburo. Sí, jornada de lucha, digamos, esto está claro, y el modo en que se reivindica. Por supuesto, como decimos siempre, estas jornadas son tan importantes e interpelan de tal manera, históricamente, porque esto viene de una lucha y es una celebración de los derechos laborales que se han conseguido, pero también es una lucha en el presente. ¿Cómo ancla en el presente? Bueno, el presidente Alberto Fernández muestra lo que acabamos de compartir, lo hizo hoy bastante temprano, y muestra en síntesis que los indicadores de desempleo de la actualidad son los más bajos en décadas. Está claro que ahí el Estado ha hecho algo, el gobierno ha hecho algo. Tampoco es magia haber logrado eso, porque quiere decir esencialmente que hay actividad. Y es una actividad promovida por un modo de entender el rol del Estado y lo que va pasando. Ahora, observemos lo que pasa con los salarios. Y esto es, aquí viene la principal crítica, digamos, o por lo menos lo altamente pendiente que tenemos en este momento. La pelea no es por la creación de empleo, la pelea es por los ingresos. Sí, si arrancamos el gráfico vemos, permiso, me voy a mover porque no sé si se ve muy bien en pantalla esto. Estamos en el 2016, estamos en pleno gobierno de Mauricio Macri. Comienza a bajar a mitad de 2017 muy fuerte los dos salarios. El rojo es el no registrado, el azul es el registrado. ¿Qué decimos cuando decimos registrado y no registrado? Registrado es trabajo que paga jubilación, que le descuentan una parte para lo que tiene que ver con, o quizás alguna obra social, una prepaga, cobertura, vacaciones pagas, medio aguinaldo, todo lo que tiene que ver con derechos laborales. Y estabilidad laboral, ¿no? Y estabilidad por supuesto, laboral. Y que si te echan tienen que pagarte. El no registrado es ese que, bueno, no de ninguna manera recibe estos beneficios, no tiene estos derechos y queda fuera incluso de una medición concreta y correcta del Estado Nacional. Siempre es una estipulación en base a el monotributo social, no hay un registro fehaciente. Miren cómo iban bajando los dos de la mano hasta lo que sería febrero de 2019 y aquí es donde asume la presidencia Alberto Fernández, con esta diferencia entre un salario registrado y un salario no registrado. Ahora, ¿qué pasa después? Bueno, esto que están viendo ahora. El registrado termina casi no perdiendo, apenitas, con la presidencia de Alberto Fernández, pero tampoco es que sube. Claro, sino no que recupera. hace, una pequeña curva. En cambio, Pablo, mira lo que pasa con la línea roja. Sí, caída en picada, sostenimiento a partir del gobierno de Alberto Fernández, pero no recupera lo que había perdido y luego efectivamente la caída del no registrado. Bueno, ahí es donde aparecen las reivindicaciones de este momento, ¿no? De este 1 de mayo. Está con nosotros ya en el living de Desiguales Esteban El Gringo Castro, es el secretario general de la UTEP, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Un espacio, yo diría, actores y actrices que se han convertido en sujetos políticos de un tiempo a esta parte y que tienen reclamos muy puntuales y que hoy los demostraron en una de las movilizaciones que se realizaron en este 1 de mayo en la República Argentina. Sí, ya vamos a ir al resumen que tiene que ver justamente con eso. En un rato también hablamos sobre lo que tiene que ver con los comedores populares, las tareas de cuidado, el lugar de las mujeres en este 1 de mayo. Y lo que mencionábamos recién son los problemas del hoy, ¿no? Digo, una clase trabajadora que aún estando registrada para el INDEC, dentro de los que no están buscando trabajo, son pobres. Porque esto hay que compararlo directamente con la inflación y con la canasta básica. Y ahí es cuando uno dice, no solamente cayó en cuanto al salario real, lo que te queda en mano, lo que vale eso en comparación con la inflación, no te alcanza porque todo lo otro subió demasiado y sos pobre aún
cobrando un salario. Vamos a compartir el registro que hizo la producción de Desiguales sobre quienes se movilizaron hoy, 1 de mayo. Spoiler, no está la CGT. Sí hay sectores del sindicalismo, las 62 organizaciones, la CTA, los movimientos sociales y la izquierda no oficialista. Después explicamos por qué. Compartimos el informe. Quien hoy define los destinos de la política económica y social con un plan de ajuste es el Fondo Monetario Internacional. Hasta que no echemos al fondo, hasta que no logremos medidas concretas en beneficio de los sectores populares, vamos a continuar profundizando nuestro plan de lucha. Si se quiere evitar la restauración neoliberal en el plano electoral, la única alternativa que tiene el gobierno es rápidamente enfilar para su mandato fundacional. Insisto, que tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. La clase trabajadora en su conjunto le está pasando mal, ¿no? Necesitamos que el gobierno nacional se ponga firme, que priorice la deuda interna con su gente, con su pueblo y que no priorice al Fondo Monetario Internacional. Y hoy los trabajadores de la economía popular no son para el Estado sujeto de derecho. Está en una situación muy difícil porque en la puja distributiva casi no tienen defensa. Hace mucho tiempo, el único acto que se hace en Plaza de Mayo es en el Frente de Izquierda. Hubiese sido muy bueno que la CGT esté acá, reclamando por el salario, por las jubilaciones, por las condiciones de trabajo. Lo que han llevado a este punto a la Argentina de la pobreza, de la precarización laboral y de la dependencia financiera y del FMI. Y esos son el macrismo y el peronismo. Y ojo, que la salida no sean los Milei. Ya ven qué candidato van a poner del Partido Justicialista para el 23. Y que tenga bien claro ese candidato que tiene que tener la cultura del trabajo, la producción y la bandera de la justicia social. Eso es peronismo. Eso es justicialismo. Muy bien, el registro y el resumen de consignas, digamos, de las movilizaciones de hoy, 1 de mayo. Decíamos, no se movilizó la CGT, lo va a hacer mañana en Núñez, en el Estadio Defensores Belgrano, es decir, puertas adentro. Incluso hay versiones que dicen que va a haber un pedido concreto respecto a la reducción de la jornada laboral. Veremos, hay que escuchar la propuesta. Mariano Martín, ¿no? Lo tuiteó hace un rato. Sabemos que siempre cubre el sindicalismo, con lo cual es buena información. A mí lo que me llama la atención, Lu, y lo charlamos el otro día, es por qué cuesta comprender que una movilización en calle no necesariamente es crítica, o puede ser crítica en algún aspecto, pero aún así impulsar, por ejemplo, en este caso, el oficialismo. Vimos una foto de la CGT con Sergio Massa el otro día, evidentemente buscando fortaleza política para enfrentar la corrida. ¿Por qué eso no puede multiplicarse, digamos, con un acto bien masivo, un 1 de mayo, y aún con otros sectores que, bueno, por supuesto piensan que las soluciones son distintas? Me cuesta mucho comprender eso porque lo simbólico en estas cosas son muy importantes también. Bueno, esa foto no solamente estaba la CGT, también había movimientos sociales, ¿no? Estaba Emilio Pérsico, estaba el Chino Navarro y estaba Daniel Menéndez, si no me equivoco. Así que le quiero preguntar ya a nuestro invitado, a Esteban el Gringo Castro. Gracias por haber venido, Gringo. Bueno, esa reunión con Sergio Massa, en un punto sentís que ustedes estaban representados por algunos de los líderes de estos movimientos sociales, ¿o no? ¿Faltaba alguien de la UTEP? No, digamos, estaba Emilio, que es una fuerte representación de los movimientos populares. Pero eso es una reunión para, incluso Emilio después lo dijo, para poner, digamos, para plantear que había que, los empresarios tenían que dejar de fortalecer la inflación en beneficio propio y lo iban a salir a pelear de conjunto. Y hoy en varios de los discursos que hubo en el acto nuestro están vinculados a la concentración económica. En nuestro país hay una concentración económica que es increíble, digamos, y aparte la extranjerización de la economía, que es para nosotros la gran generadora de inflación. Nosotros damos una pelea por el salario, por ejemplo, mínimo vital y móvil, al que está atado el salario social complementario, y al otro día tenés un aumento, se ponen de acuerdo dos empresas que hacen la leche en la Argentina, te dicen cuánto sale la leche, y la pelea es, o sea, que si no hay una política de democratizar la producción en la Argentina,
como muchas de las propuestas que nosotros hacemos, de repoblar la Argentina, de construir una reforma agraria y una reforma rural al mismo tiempo, un proyecto de país que defina un tipo de producción alternativa a la que existe. Digamos, parar con la inflación va a ser muy difícil. O sea, perdón, ¿no? Pero vos decís, ¿no? De las herramientas que tiene Massa hoy te parecen imposibles para pararla. Me parece muy difícil, sí, porque la concentración económica es algo que hay que abordar, que lo hemos planteado, se lo ha planteado Alberto. A veces, obviamente, es muy complejo, pero, por ejemplo, nosotros decimos que hay 13 millones de hectáreas que están en manos del Estado, no del Estado Nacional, ¿no? De estados provinciales y municipales, 13 millones de hectáreas donde no se hace nada. Y nos cuesta muchísimo. Bueno, hubo un conflicto hace poco en Chapalmalal por ese motivo. Le dieron las hectáreas a compañeros de los movimientos populares o de organizaciones libres del pueblo que no están dentro de un movimiento para que produzcan en forma alternativa al alimento. Y sale un montón de gente diciendo, no, nos están ocupando la tierra. Es una tierra que no se estaba haciendo nada. Y eso para mí para muchos de nosotros es central que eso se ponga a disposición de las organizaciones libres del pueblo. ¿Sí? Gringo, para entender mejor esto que estás diciendo en este momento, ¿quiénes son exactamente las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular? ¿Y cuál es la reivindicación y el pedido en un 1 de mayo? Sí, lo de exactamente es difícil, pero te voy a decirlo más o menos. Nosotros, durante el gobierno de Cristina, el segundo mandato de Cristina, empezamos a plantear que había las condiciones laborales eran muy buenas para que tenía trabajo y todavía existía entre un 30 y un 35% de la población que tenía trabajo y no tenía derechos. Y que ese trabajo, por haber quedado fuera de la producción formal, del trabajo formal, era creado por nosotros mismos. Pero, vos vas a cualquier barrio, disculpa porque... No, ahí tengo una pregunta chiquitita, pero no es el que no está registrado en un trabajo tradicional, digamos, no es un trabajador de comercio que no está registrado. No, es un trabajador no registrado. No, eso lo aborda su propio sindicato para que haya una registración correcta, digamos. Nosotros no, nosotros nos organizamos en asociaciones civiles, en cooperativas, porque son las nuevas formas que tomó una dimensión enorme, porque hoy cuando nosotros decíamos el 30 al 35%, hoy están en el 50% de trabajadores y trabajadoras que no están registrados en Argentina. Sí. Claro. Algunos pueden ser monotributas, pueden ser profesionales, pueden estar ganando bien, pueden estar teniendo un buen sueldo, no lo sabemos, y hay por lo menos 8 millones de personas en ese limbo. Registrado. Claro. Y tenemos 1.300.000 que cobran el salario social complementario, que a mí me parece que es importante que se entienda, que no es un plan social. El salario social complementario es lo que complementa el ingreso que vos te generás, como podés, fuera de ese salario. ¿Qué tipo de te lo complementa. Y la más fácil de explicar es la de cartoneros, ¿no? Los trabajadores que están acá, que vienen de la provincia, muchos vienen de la provincia de Buenos Aires, pero que están acá, y que la mayoría de los que pertenecen al MT están en un programa donde cobran el salario social complementario. ¿Que hoy de cuánto es? El salario social complementario en general es de 40.000. Ellos tienen un acuerdo específico con la Ciudad de Buenos Aires, donde ganan más, es mejor ese salario. Y además ganan con lo que venden del cartón, del PET, de todo lo que reciclan. Pero además están haciendo un trabajo de cuidado del medio ambiente, que si no eso sería enterrado en el Ciamse. ¿Se entiende? Entonces, es un ejemplo concreto y bien claro. Sí, para que se entienda. Después, el tema de la economía del cuidado es interesantísimo ir a nuestros barrios y ver cómo se desarrolla, ¿no? Fue muy fuerte durante la pandemia. Durante la pandemia no solo garantizaron la comida, la mayoría de nuestras compañeras que estaban en los comedores merenderos. Pero en un rato tenemos un informe sobre eso, ¿eh? Bueno, porque piden una ley además que las contemple como trabajadoras de comedores. Claro, la compañera que venga lo va a explicar mejor que yo seguramente, pero tenías que ver la forma de cuidar, el modo de cuidar para que no haya contagio de COVID. Es decir, que estaban trabajando en la alimentación y trabajando en la prevención de salud. Tenemos promotoras de salud en la mayoría de los barrios populares donde tenemos organización, porque obviamente hay lugares donde no tenemos organización,
pero que además hay una articulación barrial entre los clubes sociales y deportivos, las iglesias evangélicas, la iglesia católica, los movimientos populares y los municipios, Ahora, digamos, las organizaciones que responden a los municipios. Ahora, me tengo una pregunta. Para el INDEC, estos trabajadores que vos estás nombrando, Sí. Tienen trabajo. Para el INDEC tienen son trabajo. personas con trabajo. Claro, Un cartonero y si para no, el no INDEC te podría es alguien dar con nunca el trabajo. 6% de desocupación. Pero están contabilizados como trabajadores. Y entonces, en este marco... Y después dice, hay otro sector que dice que no trabaja. Esos trabajadores de la economía popular y trabajadoras, ¿cuáles son los planteos al Estado, digamos, en un 1 de mayo? Bueno, hoy nuestra consigna fue no al Fondo Monetario Internacional, no al ajuste que propone el Fondo Monetario Internacional, que específicamente habla del salario social complementario, o de ellos lo llamarán planes sociales. Específicamente dice hay que borrar 400.000 planes, ¿no? Hay 400.000 que no tienen que cobrar, porque se le ocurre a ellos. Entonces, la consigna más fuerte era contra el Fondo Monetario. Nuestras propuestas, que las hicimos el año pasado, están todas vinculadas a la forma de organización del trabajo que nosotros estamos generando, que a esa forma se la pueda contribuir desde el Estado. Por ejemplo, si vos tenés un comedor, un merendero, que seguramente después se transforma en un centro cultural comunitario, porque se abordan temas de salud, de educación, prevención de salud. Si ese lugar es precario, lo que pedimos es que se mejore. Si las compañías están trabajando de 6 a 8 y a veces 10 horas por día, que tengan un salario más digno, digamos, del que tienen. Ahora, se está pidiendo los derechos de los trabajadores de la economía popular, acercándose a los derechos de la mayoría de los trabajadores. Nuestros compañeros no tienen... para la jubilación tenés que pelear el bono, que este fin de año fue un bono miserable. Tenés que pelear para la jubilación o para el aguinaldo. Después tenés que pelear el aporte jubilatorio. Vacaciones no existen. Bueno, pero justamente cuando se habla de alguna medida para la clase trabajadora que aún con trabajo registrado es pobre, lo que se dice desde los sindicatos es, bueno, un aumento por decreto solamente llegaría a los registrados, no llegaría a todos estos que estamos hablando ahora. ¿Cómo se llega No, en una situación como nosotros esta? tenemos el salario social complementario acoplado al salario mínimo vital y móvil. La mitad del salario mínimo vital y móvil es lo que están cobrando nuestros compañeros. O sea, que y llegaría. ese acople fue toda una discusión. Inclusive hace poco salió de algún lugar del Estado que querían desacoplarlo y nosotros obviamente nos oponemos a eso. Eso fue lo máximo que logramos. Un aumento por decreto del salario mínimo vital y móvil subiría automáticamente el complementario que reciben los trabajadores de la economía popular. Sí. Nico. Gringo, cuando veíamos ese gráfico con cómo fue evolucionando los salarios, podríamos decir que sin paritarias no se puede, con paritarias no alcanza. Estaba pensando en la posibilidad, creo que hoy lo dijo Emilio Pérsico, la posibilidad de que los trabajadores de la economía popular y las trabajadoras se sienten en una mesa por ahí más parecido a una paritaria, en lugar de estar atado. Digo, entiendo que anclarlo al salario mínimo o desanclarlo es un riesgo en esa puja de... Sí. Desacoplarlo de ninguna manera. Pero la posibilidad de que haya una mesa paritaria, que el número no esté atado a eso, para que no pase lo que contabas vos recién. No, lo que se va a organizar, que es algo que cuando logramos el salario social complementario y la ley de emergencia social, nosotros logramos en esa discusión el Consejo de la Economía Popular. Sí. En el Consejo de la Economía Popular es un consejo donde está el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, Ministerio de Demoró Desarrollo. 2 años en ponerse en marcha, ¿no? ¿Más o menos? No, más de 2 años. Esto fue 2016, ¿no? Sí. Recién 6 estamos años. discutiéndolo ahora. Entonces ahí, claro, tiene una forma paritaria.Nosotros vamos a plantear todas nuestras reivindicaciones y va a haber, es como una paritaria con lo mismo que nuestra personería. Nuestra personería no es personería gremial, porque para tener una personería gremial tenés que tener un patrón, ¿no? Tenés que tener alguien que te contrate. Y nosotros organizamos la personería social, que es como espejo de la personería gremial, en el caso de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Flor.
Sí, consultarle por una propuesta que hay desde la oposición que dicen de sacar los intermediarios de los planes sociales o de este salario complementario. ¿Qué pasaría en caso de un cambio de gobierno si quieren aplicar ese tipo de medidas? ¿Cuáles son los intermediarios? No, por ejemplo, para cobrar uno del salario complementario tenés que estar inscripto en parte de una cooperativa, por ejemplo. De eso hablan de intermediarios. No. Digamos, lo mejor que hay en el país, en Latinoamérica y en el mundo es la organización popular para nosotros. O sea, el primer derecho de cualquier trabajador es el derecho a organizarse. Lo que quieren romper, como ha sido toda la vida, es romper la organización popular. Esa es la estrategia de la oposición, como fue la estrategia de la dictadura, como fue la estrategia del menemismo, de la Rúa. El objetivo es romper la organización popular. Se organice como se organice. Digamos, los gremios, romper los gremios y romper los movimientos populares. O sea, estarían en contra Las de ese tipo de intermediaciones propuestas. no existen porque cualquier compañero, nosotros nos encargamos de que fuera así, cobra su salario, o sea, no se lo paga la organización. Después hay formas, convenios, ¿no? Que una cooperativa, que hay un montón de denuncias dando vuelta, que digamos la oposición jamás denuncia a las grandes empresas, el capital financiero, denuncia a una cooperativa que recibió plata para hacer determinada obra, ¿no? Que además la tenés que rendir todo lo que comprás. Entonces, ese recurso es para mejorar las unidades productivas y para eso hay unidades ejecutoras. Es todo un diagrama organizativo que mejora la calidad de vida de nuestros compañeros. Y eso es lo que intenta romper la oposición. Gringo, a veces nos detenemos en charlas muy puntuales sobre estos casos. Sí. Me preocupa otra cosa, a ver si lo puedo traducir en pregunta. Hay un sector de la política que dice, bueno, esto que ha emergido como representación de la economía popular es momentáneo, porque en algún momento vamos a volver a otros registros de empleo, a otro nivel de formalidad, y entonces esto que apareció como parche para solucionar una emergencia no necesita ni merece que nos ocupemos de manera estructural. Sí. Mi pregunta ahí es, ¿esta es una realidad que llegó para quedarse? ¿Y cuánto les cuesta hacer que la dirigencia política comprenda lo que efectivamente están haciendo para que ustedes sean parte también del diseño de una política pública que incluya no solamente la protección de estos sectores, sino también el diseño de políticas a partir de soluciones que las economías comunitarias van encontrando? Y Perón tenía algo para eso que era muy interesante. La única verdad es la realidad. Si vos mirás la realidad hoy, los trabajadores de la economía popular son una parte de la realidad de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque hay expulsión del trabajo formal y creación de nuevas formas de trabajo. Eso existe en la realidad. O sea, esa confrontación que hay entre la idea y la realidad. Entonces, yo fui metalúrgico hasta los 25 años. Me quedé sin trabajo. Terminé siendo vendedor ambulante, como gran cantidad de compañeros y compañeras de la economía popular. Soñé toda mi vida con volver a trabajar. Hoy sueño con volver a trabajar en una fábrica como metalúrgico. No pude volver. Era imposible volver a la fábrica que yo tengo en la cabeza de ese tiempo. Claro. Cambió la tecnología, cambió todo. Y fuimos expulsados de las formas de trabajo que teníamos en ese tiempo. Entonces, hay que, digamos, dar una discusión profunda, pero a partir de lo que está sucediendo. Si cualquiera viene y me dice, mira, si nosotros hacemos determinado proyecto, todos ustedes van a tener trabajo, formado, qué sé yo te lo agradezco, te doy la mano, te digo, buenísimo. Pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Porque para de acá, ¿cuánto tiempo calculás? ¿3 años? Bárbaro, sensacional. Pero ahora, ¿qué hacemos con los compañeros que están trabajando en las condiciones que trabajan y no mejoran ni sus ingresos ni sus condiciones de trabajo? Eso es lo que hay que preguntarse. Y no me sirve de nada que me digan que va a haber pleno empleo en las mismas condiciones que tuvimos hasta el año 76. Porque no me sirve porque no está pasando. Porque no va a ser real. ¿Juan Grabois es el que representa este proyecto para vos como candidato a presidente? Juan Grabois es el candidato que, si va de candidato, digamos, en unas pasos, yo voy a votar, obviamente, porque está diciendo mucho de las cosas que venimos hablando desde hace 12 años que empezamos a construir en ese momento la CETEP.
está planteando cuestiones de la economía popular, proyectos de país que están vinculados a resolver los problemas de nuestros compañeros. Así que, en ese sentido, después, como todo, lo único que vale destacar es que yo soy un dirigente social que se ocupa de construir esta organización gremial y no hago política, es decir, no hago campaña por un candidato. Pero si vos me preguntás a mí, obviamente lo voy a votar él. Hoy Juan Grabois tuiteó algo, en realidad concretó algo que había dicho que iba a hacer frente al planteo de Esteban Bullrich, de juntarse a dialogar y ver si se podían poner de acuerdo en algunos puntos en particular. Tenemos, me parece, el tuit para compartirlo, o me dirán si no. Bueno, hoy Juan Grabois se encontró con Esteban Bullrich e hicieron realidad ese tipo de intercambio. ¿Crees que hay posibilidad de acuerdos entre sectores que ven la política e incluso hasta la economía popular de manera tan distinta? Mira, yo te tendría que contestar con lo mismo que hace un rato. Te diría que hay hasta empresarios que ven la economía popular con bastante agrado. Lo que no termino de entender es si ves bien la economía popular porque favorece tu idea de precarización o si porque la querés promover. Sí. Nosotros creemos que es con el Estado la discusión. Con el Estado no es una entelequia, es un lugar donde se disputa poder, y para disputar poder hay que construir organización popular y hay que plantear que hay una cantidad de trabajadores que no tienen derecho y que los tienen que tener. La dirigencia política progresista, ¿qué le pasa con la organización popular? ¿La tiene en cuenta? ¿Se apoya en ella? Mira, el progresismo, lo que pasa es que tengo una definición que no está muy buena, pero he visto situaciones donde un progresista y un liberal se ponen más rápido de acuerdo, ¿no? Más rápido de acuerdo en determinados... ¿Que con quién? Y que con nosotros, digamos. Se ponen más rápido de acuerdo que con nosotros. Ahora, ¿dónde nos ubican a nosotros, no es cierto? ¿Qué es el nosotros? Bueno. ¿Y por qué pasa eso? Yo creo que porque falta actividad común, ¿no? Actividad común. El funcionario, el compañero que pierde perspectiva de lo que pasa en nuestros barrios, como pasa a veces con nosotros, que perdemos perspectiva de lo que pasa con la clase media. Y hablamos de una clase media y por ahí esa clase media tiene fragmentos y no la entendemos, nos pasa a nosotros. Entonces, hay una posibilidad de unir todo eso. Yo, por lo menos, hablo mucho con sectores de clase media, por los más dinámicos, los que están vinculados con las universidades. Y lo que siempre pedimos es, veamos formas de acercarnos para... Si esa forma de acercarse trae nuevas ideas, es fabuloso. Digamos, no me importa mucho de dónde vengan, pero el tema es ese acercamiento. Y te digo, yo viví 20 años en Barrio Popular. Es un aprendizaje que lleva tiempo. Y a veces te genera miedo ciertas cosas que ocurren, miedo a lo desconocido. Si vos ese miedo lo superás y seguís, insistís y te juntás y seguís, son soluciones que a veces parecen mágicas, digamos. La forma de resolver los problemas cuando tenés la capacidad de unirte en ese debate son increíbles. Yo todavía me siento fascinado con cómo nuestras compañeras resuelven el problema de alimentación comunitariamente, como que hay un plus ahí, que no sé cómo explicarlo, en un barrio, y cómo las grandes corporaciones que producen alimento están preocupados por exportar, por hacer cada vez más plata, y no les preocupa quién come y quién no come en la Argentina. Digamos. En la mesa de soluciones y acuerdos están las grandes corporaciones, nunca están las mujeres que resuelven eso en el barrio popular. Y habría que discutir mucho con ellas para ver cómo hacen, digamos, ¿no?
Gringo, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme. Y me diste el pie perfecto para vender lo que vamos a ver en un ratito nada más, que es un informe de Flor Alcaraz con estas mujeres que le dan de comer a miles de personas en la República Argentina y que están pidiendo una ley de salario para las cocineras comunitarias. Vemos un adelanto de lo que vamos a charlar, además con 2 de ellas en minutos. Estamos entregando alrededor de 200 viandas diarias de meriendas. Después tenemos aparte otros espacios alimentarios como son las ollas populares, ahí donde se incrementa un poco más. Según el gobierno de la ciudad, lo que nosotros hacemos es trabajo voluntario. Por ende, no merecemos un sueldo o un salario. La demanda que estamos trayendo es un proyecto de ley para el reconocimiento salarial a las trabajadoras comunitarias, específicamente a las cocineras de los barrios populares. Acá está la vista que la comida se hace todos los días y se entrega todos los días. Entonces, eso quiere decir que hay un trabajo que se hace y no es reconocido. En un ratito nos metemos con ese informe y con nuestras invitadas además, pero ahora la otra Flor del equipo, Sí. Flor Barragán, porque, claro, feriado, hoy es feriado, sabemos, ¿no?, que es feriado, digo, porque Y los más que o trabajamos en Tengo que hacer medios memoria. de comunicación, No sabemos lo que es un gastronomía, feriado. No tenemos ni entretenimiento. idea. Para nosotros es feria qué. Bueno, chicos, en Sepan algún- que son muchos, chicos ¿eh? y chicas, en un momento elegimos esto, Obvio. y venía en el paquete. Obvio, pero digo, mañana es martes, día hábil, Flor, van a abrir los mercados. ¿Y qué va a pasar con Sergio Massa y su plan a 90 días que anunció la semana pasada, ¿no? Así es, sin duda la noticia económica de toda la semana pasada fue el dólar y los distintos saltos que tuvieron los tipos de cambio, tanto el blue como los financieros. Y esta semana nuevamente el dólar va a estar en el centro de la escena porque hoy, tranquilidad, no vimos ningún graph rojo de a cuánto está el dólar porque fue feriado, no estuvieron los mercados. Pero lo cierto es que ya mañana arranca oficialmente la semana. Y antes de arrancar me gustaría hacer un mini repaso de qué pasó la semana pasada con los distintos tipos de cambio. No sé si tenemos para mostrar el gráfico, pero lo que vamos a ver entonces es que hubo una alza muy fuerte la semana Ahí pasada. está, mirá. Recordemos, la línea roja es el dólar blue. Fíjense, el martes de la semana pasada que había llegado a los 497 pesos, después cerró el viernes a 469 y las líneas celeste y violeta son los dólares financieros, ¿no? Los que conocemos como contado con liqui o Sí. el dólar MEP. También, Fíjense un pico el también. mismo día, que fue el martes, ¿no? Así Eso. es, el martes fue el día que todos temblamos y decíamos, por Ahí favor. si te vas, ahí si tendrías el gráfico una semana más para atrás, llegas a los 400, ¿no? Claro, bajo una caída. Estamos celebrando un 4.69 cuando hace 15 días estaban 400. Así es, sí. De hecho, en una semana el dólar saltó de 400 a ese 4.97, es decir, Claro. casi 100 pesos. Después se logró contener un poco el dólar blue, pero si volvemos un segundo al martes, el martes fue el día clave. ¿Por qué? Porque lo que ven, lo que baja muy fuerte es la línea celeste y la violeta, que son los dólares financieros. Ahí el gobierno puede intervenir y ese justamente fue el día martes, el día que Massa le mandó un mensaje al FMI y le dijo, ¿te acordás que vos algo me decías que no lo hicieras? Bueno, lo voy a hacer. Te mando un beso, lo voy a hacer igual. Ahí intervino, bajaron los dólares financieros y fíjate que eso arrastró un poco al siguiente día, al miércoles arrastró un poco y vemos esa baja del dólar blue que sigue en un nivel muy elevado, pero el dólar, como decimos siempre, también es un precio más de la economía y como hay inflación, aumenta todo, también aumentan los dólares. Hecho este repaso de qué pasó la semana pasada, decíamos, nuevamente el dólar va a estar en el centro de la escena esta semana y lo que vamos a ver cuando uno pregunta ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué puede hacer para controlar esto? Sobre todo en una economía bimonetaria que el dólar es muy importante lo que pasa para los argentinos. Ahí lo que te dicen es, tenemos que dar señales. Yo no sé si ustedes vieron la película Señales. Yo la vi. No, yo no la vi. De M. Night Shyamalan. Yo no la vi, la verdad. ¿Sí? De Mel Gibson, año 2002. Ustedes eran muy jóvenes, pero yo me la acuerdo Aparecen mucho. señales en su campo. Sí, así, muy bien. Una persona Nico. muy religiosa, viudo, con 2 hijos. Sí, bueno, lo cierto es que usamos esto de que todos te dicen hay que dar señales. Bueno, nos acordamos de esta película, señales, y pusimos como protagonistas de la película a 4 personas, si lo podemos mostrar. Tenemos ahí al presidente Alberto Fernández, a Sergio Massa, al ministro de Economía,
A la derecha de Massa, bueno, no, mirando a la izquierda Al ladito de Massa. Tenemos a Miguel Ángel Pese, el presidente del Banco Central, y a la derecha de Alberto Fernández, una persona que tal vez no la conozcan, porque no hace tantas apariciones públicas, es Sebastián Negri, es el titular de la Comisión Nacional de Valores, y lo que vamos a repasar es qué señales va a dar cada uno esta semana, a ver cómo se puede contener el dólar en una situación que hay que decir que es de extrema fragilidad. Un Sergio Massa que tiene que estabilizar la fragilidad, digamos, no lograr que este año la economía vuele y se aumente el consumo y se generen puestos de trabajo, no. Poder administrar esta estabilización. Ese es el objetivo, ¿no? En este contexto, las grandes señales van a venir de las dos personas principales que veíamos ahí, Sergio Massa y Alberto Fernández, que mañana viajan los dos a Brasil. Ajá. Y ahí es desde el lado político una reunión muy importante que va a haber con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, con la agenda de los dólares como principal, ¿no? Como urgente, no tanto por los dólares, sino por los reales. Esto es salir a buscar financiamiento. Recordemos lo que hablábamos la semana pasada con China. Eso te iba a decir, la posibilidad de comerciar con Brasil sin usar dólares. Eso es lo que se va a buscar, entiendo, ¿no? Claro. No es la creación de una moneda común, como se dijo, eso es un proyecto a mucho más largo plazo. Sí, lo de la moneda común nadie lo descarta, sigue estando en agenda, pero bueno, el euro tardó un montón de años, ¿no? En estar en la Unión Europea. Lo mismo va a pasar si se quiere hacer una moneda común, no es algo de un día para otro. Sí, la mayor urgencia es esto, ya que Brasil es el principal socio comercial de Argentina, ¿de qué manera poder que haya intercambio comercial muy importante para muchísimas empresas que todos los días trabajan con Brasil, de qué manera hacerlo sin pegarle a las reservas, que son muy pocas en el Banco Central? Por eso esas dos personas, Sergio Massa y Alberto Fernández, una reunión muy importante mañana con Lula, porque esto se venía trabajando por ejemplo, lo venía trabajando Daniel Scioli, el vicepresidente de Brasil, digamos, se venía trabajando a altos niveles, pero ahora ya es como, mira, Lula, por favor, agarrá la lapicera y cerralo. Recordemos lo que pasa en Brasil. El Banco Central de Brasil, que es independiente, digamos, de hecho el presidente del Banco Central de Brasil lo puso Jair Bolsonaro y tiene muchos cortocircuitos con Lula y eso está trabando en gran parte. Así que vamos a ver qué sale de ahí. Y después teníamos ahí a Miguel Ángel Pese, el presidente del Banco Central, que como señal veíamos la semana pasada, el jueves, ¿no? Está muy fuerte, suba en las tasas de interés. Y la última medida es la que tiene que ver con la otra persona, que por ahí no se le conoce tanto, pero que es muy importante en el sistema financiero, que es Sebastián Negri, que lo veíamos también ahí. Medidas que se tomaron hoy de la Comisión Nacional de Valores, que si uno las agarra, dice, yo no entiendo nada. No, yo no entiendo nada, lo digo yo no entiendo nada. Pero bueno, yo consulté muchas personas y los puedo explicar muy fácilmente. Son medidas que van a estar desde mañana, que se van a aplicar a los dólares financieros, esto del MEP, el contado con liqui. Para el que está del otro lado, que usa esto para ahorrar, que compra dólar MEP a través de su computadora, son dólares totalmente legales, no tienen nada que ver con el blue, no le va a cambiar en nada, digamos. El que ahorra de su casa con el dólar MEP lo va a poder seguir usando. Son medidas que van a impactar más que nada en grandes operadores financieros, como por ejemplo empresas, que lo que buscan es sacarle demanda, que no haya tanta demanda en estos dólares financieros. Para sacarle demanda, ¿por qué? Porque si no, estos dólares financieros suben mucho y te generan una ampliación de la brecha, la brecha con el oficial. Entonces, el objetivo es un poco quitar demanda. Vamos a ver a partir de mañana qué impacto tiene no solo en los dólares financieros, sino también en el blue. Clarísimo, Flor. Las señales en una economía frágil, como decía, y buscando estabilizar esa fragilidad. Bueno, hoy tenemos un programa bien típico de 1 de mayo en términos de recorrer cada uno de los sectores y sus demandas. Recién estuvimos con el Gringo Castro de la economía popular. Ya vamos a hablar a partir del informe de Flor Alcaraz sobre las trabajadoras en los comedores populares. Pero claro, hay un sector trabajador, retirado, pero trabajador, que son jubilados y jubiladas. En todo Occidente, por lo menos, se están estallando las cajas jubilatorias. Vean lo que pasa en Francia, un lío realmente muy importante en las calles a partir de un intento de reforma. Una reforma ya concretada, avalada por la justicia, que en septiembre se pone en marcha, a pesar de las marchas. En el mismo momento en que se intentó, bueno, ahí estaba la respuesta en las calles. Lo mismo en Uruguay, casi exactamente lo mismo. Una propuesta de reforma que después se concreta, pero también en las calles ebullición. Vamos a compartir esto en un informe y tenemos charla.
Nos vamos al Uruguay. Reforma jubilatoria y una situación social realmente candente en el país vecino. Finalmente, el Congreso uruguayo dio luz verde al proyecto, una iniciativa del presidente Luis Lacalle Pou. Cada vez más los impuestos de los uruguayos se usan, se necesitan para de alguna manera solventar el sistema jubilatorio. No alcanza con los aportes directamente involucrados a la seguridad social para sostener ese sistema. Un sistema que se ha caracterizado por ser muy solidario, un sistema que se ha caracterizado por ser muy solidario. Entre las modificaciones que tiene esta reforma, la más relevante tiene que ver con que eleva la edad jubilatoria, que pasa de 60 a 65 años. Un ajuste fiscal encubierto donde pierden los trabajadores y las trabajadoras, pierde el Estado, pierde la seguridad social. Esta semana hubo un paro nacional, exactamente, convocado por el sector sindical. Fue un paro general que fue bastante exitoso, que agrupó a distintas ramas de actividad. Hablamos de que el transporte estuvo paralizado. Esto que se está discutiendo es un mamarracho que fueron surgiendo no en el diálogo. Que quede claro que a la UNASPU nunca la escucharon. Y cuando decimos que esta reforma jubilatoria de este gobierno negoció con todo el mundo, menos con los trabajadores, es porque esta reforma no es para la gente, sino es contra la gente. Pensemos en nuestro contexto el enojo que provocó en el Fondo Monetario la moratoria previsional y las promesas de la derecha, si efectivamente gana, revisar, por supuesto, todo el esquema. Es decir, estas discusiones podrían trasladarse aquí a la Argentina en 3-2-1. Fernando Pereira es el presidente del Frente Amplio en el Uruguay. Está vía Zoom para charlar con nosotros. Fernando, Lucila Trujillo, Pablo Caruso en la televisión pública en Desiguales. Saludamos. ¿Cómo anda? Un placer estar con ustedes y feliz Día de los Trabajadores. Lo mismo para vos, Fernando. Bueno, recién veíamos un informe. ¿Cómo está la situación? ¿Esto ya se aprobó? ¿Qué implica en concreto para quienes, trabajadores actuales incluso, que piensan en retirarse más adelante esta reforma? Bueno, el presidente Lacalle le había prometido en la campaña electoral a los uruguayos no cambiarle las condiciones jubilatorias a aquellos que estaban trabajando, ¿no? Y se las cambia a los que hoy tienen 50 años. Es decir, a los que ya pueden tener 25 años de trabajo, 20, 30, dependiendo la edad en la que empezaron a trabajar. Se la cambia ¿en qué sentido? En dos direcciones. La primera es que pasa la edad jubilatoria de 60 a 65 años. La segunda es que cuando se jubilen estas personas se van a jubilar con una jubilación menor que la que hoy tienen 2/3 de los trabajadores, de acuerdo a estudios de CIMBE, que es una consultora uruguaya muy prestigiosa, y del Instituto Cuesta Duarte, que es el Instituto de los Trabajadores Uruguayos. Un tercer aspecto es que cambia radicalmente la situación de las pensionistas, es decir, las mujeres que por algún motivo pierden su pareja y que tenían pensiones vitalicias y que hoy cambian esas condiciones en forma dramática. Sí. También cambia la gente que pasa a la jubilación por discapacidad severa, que pueden llegar a perder hasta 44% de los ingresos económicos que hoy tenían. Ahora, Fernando. ¿Y quién pone todo este dinero? Porque cualquiera puede entender lo que ustedes estaban planteando. Los regímenes previsionales tienen un problema de sustentación, solo con el aporte laboral y patronal no da, habría que colocar otros insumos. El problema que al único que le cobran un nuevo impuesto para solventar el déficit jubilatorio es a trabajadores y trabajadoras con más años de trabajo y menos jubilación. Y esto es lo que nadie acepta, lo que los franceses no están aceptando en Francia, lo que los uruguayos no vamos a aceptar en Uruguay, y por suerte en Uruguay hay una alternativa, digamos. Pero, Francia Fernando, te quiero una preguntar, lucha con más...
te quiero preguntar ahí porque entiendo que en Francia, Emmanuel Macron saca por decreto la reforma jubilatoria, el Congreso no se la da marcha atrás, con lo cual se aprueba. La justicia ahora le dijo, tiene razón, se va a aplicar en el mes de septiembre, más allá de que en la calle sigue habiendo una protesta muy intensa. ¿Qué ocurre en Uruguay? Digo, ¿ya se aprobó en el Congreso? ¿En qué instancia está? Sí, se aprobó en el Congreso, la va a promulgar en los próximos días el presidente y va a entrar en vigencia, va a entrar en la aplicación real. Sí. Es una reforma con una transición para jubilaciones, eso que le dije a las personas que son mayores de 50 años no les va a influir, es para los menores de 50, o sea que su primer efecto lo va a tener en 11 años, el efecto más principal en 15 años, pero lo cierto es que lo va a pagar la gente. ¿Cuál es la diferencia entre Francia y Uruguay? Que en Francia la alternativa a la derecha es la ultraderecha. La alternativa a Macron es Le Pen. En Uruguay la alternativa a la derecha es el Frente Amplio, es el progresismo, es la alianza de los sectores diversos de la izquierda que gobernó durante 15 años en Uruguay y que generó un progreso nunca antes visto en los últimos 70 años. Fernando, ahí te quiero hacer una pregunta, porque ocurre mucho, de hecho lo hemos hablado aquí en Desiguales, que lo que tiene que ver con reformas tributarias, reformas laborales, reformas previsionales, hay consenso incluso entre los sectores progresistas que tiene que haber modificaciones por cómo evolucionó la sociedad, por los cambios tecnológicos, por incluso el alargamiento de la vida, digo, las personas viven más. Ahora, ¿por qué esos cambios terminan dándolos la derecha con las características que sabemos que tiene la derecha y no se puede dar una discusión, al menos en Argentina digo esto, desde los sectores progresistas en cuanto a esas modificaciones necesarias también? Bueno, en el Uruguay no se puede decir esto. Nosotros hicimos una reforma integral en el año 2008 que supuso dar derechos. Por ejemplo, se pasó la exigencia de 35 años de trabajo para jubilarse a 30 años de trabajo, lo que posibilitó que miles de uruguayos y uruguayas se pudieran jubilar. Se le otorgó un año por cada hijo nacido vivo a cada mujer uruguaya, lo que le permitió a miles de mujeres que le faltaban apenas algunos años poder jubilarse. Y eso es en alguna medida una primera marca de cómo hay que abonar el trabajo no remunerado, es decir, las madres que cuidan a sus hijos o que cuidan a sus padres y que gastan mucho tiempo de su vida en esa tarea que no es reconocida económicamente y que debe hacer. La tercera, una ley de seguro de paro que permitió que los trabajadores que pasaban al de seguro de desempleo tuvieran un salario mayor al que tenían y tuvieran una tolerancia mayor, una ley de asignaciones familiares que le permitió a los hijos de los trabajadores con menos ingresos tener un mayor egreso. Se reformó la caja bancaria, la caja notarial y la caja policial, y esto solo se hizo en 15 años. Y acá la pregunta, Fernando, entonces, ¿sabes cuál es? ¿Cómo puede ser que después de todas esas transformaciones, no te digo que gane la calle Pou, pero por qué efectivamente puede llevar adelante una reforma tan regresiva como esta? Bueno, no le está yendo bien, ¿no? Las encuestas dicen que el 26% apoyan la reforma y el 55% la rechazan. Esto es un claro caso de cómo un gobierno se está desparramando, digamos. Falta mucho igual, ¿no? Porque son el año que viene las elecciones. La segunda información es que en todas las encuestas, sin ninguna excepción, el Frente Amplio es la primera fuerza política del Uruguay por amplia ventaja. 44% le da alguna encuesta del Frente Amplio y el segundo partido, 29%, que es el partido de la calle Pou. Y a todo lo que coaligó, que tiene enormes dificultades, no llega al 38%. O sea, el Frente Amplio está 6 puntos arriba en las encuestas, o 5, dependiendo de cuál, de todos los partidos que se conjuntaron para que el Frente Amplio no siguiera en el gobierno. Fernando, pero claro. La última de mi parte. Pero imagínense que yo le dijera ahora sí, rápidamente, el Frente Amplio gobernó 15 años. Los salarios aumentaron 60%, pero los salarios de las maestras se duplicaron, los salarios de las profesoras se duplicaron, los salarios de la policía se multiplicaron por 2 veces y media, los salarios de las trabajadoras domésticas se triplicaron, las jubilaciones mínimas se triplicaron, el aumento de las jubilaciones superó el 65%. Este es un país de progreso. Ahora le voy a hablar de los 3 años de la calle. El salario cayó en 4%, en el caso de las maestras en 5%, en el caso de los jubilados en el entorno de 3%.
a pesar de que el país tuvo un crecimiento sostenido de 3% en 2021 y cerca del 6% en el 2022. Es decir, el país crece, la riqueza se concentra y la gente vive peor. Y como veían el informe de ustedes en la Argentina, cerca de 100.000 uruguayos tuvieron que alimentarse en ollas populares en un país que produce alimentos para 30 millones de habitantes. Fernando, esto, decía Wilson Ferreira, un líder blanco, es criminal. Una última de mi parte. En Paraguay ayer dio la nota un candidato antisistema. En la Argentina hay una representación también de estos sectores, más allá de Bolsonaro incluso, digamos, hoy, aún después de la experiencia de Bolsonaro. ¿Qué pasa en Uruguay con esta representación y cómo estás viendo vos, como dirigente, la emergencia de este tipo de personajes? Bueno, nefastas. Digamos, no es un problema si la gente los apoya o no. En cierta manera muestra determinadas limitaciones que tienen los sistemas democráticos para mejorar las condiciones de vida de la gente. Y esto luego se refleja que cualquier persona dice disparates que pueden sonar razonables o genera circunstancias de miedo o genera circunstancias de mejoras económicas mágicas, como la dolarización de la economía o como las políticas que llevó adelante Bolsonaro con la Amazonia y el problema, digamos, ambiental que ha generado para el planeta. Y estos gobernantes terminan siendo un desastre para sus naciones y para el mundo. Pero luego tienen un apoyo y esto merece estudio, por un lado académico, pero por el otro lado político. No es posible que la política dé lugar o espacios a que personas, no solo outsider, a mí no me preocupa el outsider, me preocupa la política del populismo barato, del que vende 4 consignas y cree que está generando un cambio en el mundo. Claro. La verdad que la política es algo tan complejo de construir, los consensos políticos y sociales son tan complejos que no lo resuelve ningún mesías, por mesías que se sienta, ¿no? Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. No, les agradezco mucho y termino como empecé. Feliz Día de los Trabajadores, a los periodistas y a los que hoy están trabajando para que los argentinos tengan información. Y un saludo a mis compatriotas que sé que por miles viven en la República Argentina, que fueron muchos amparados durante la dictadura militar, muchos quedaron allí y bueno, dentro de pocos días vamos a estar en Buenos Aires precisamente visitándolos por segunda vez en pocos meses. Bueno, son bienvenidos, en Desiguales siempre. Gracias. Abrazo grande. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Nos vamos a ir a un corte y al regresar nos metemos de lleno con Flor Alcaraz en la realidad y los reclamos de las trabajadoras de los comedores. Ahí venimos. Seguimos en Desiguales y estamos con Nicolás Fiorentino para meternos en una interna que mañana día hábil también hay que ver qué pasa, ¿no? Día hábil es como que hay que ver qué pasa en la Argentina directamente. Mañana tiene foto, el viernes tuvo foto, pero yo no me perdería mucho detrás de lo que quieren mostrar con esa foto. Hablamos de la interna, la unidad. El viernes Claro. hubo foto en las oficinas de Mauricio Macri, ahí en el barrio de Olivos, provincia de Buenos Aires. Fueron los principales dirigentes del PRO. Mañana están convocados, no quieren decir dónde ni a qué hora, pero va a ser en el Hotel Emperador a las 10 de la mañana. Bárbaro. La avenida El Libertador. Se van a juntar los candidatos a presidente, que son 7 que tiene Juntos por el Cambio, candidatos y candidatas. Se van a juntar también referentes económicos. Esto que contábamos la semana pasada, ¿no? Esta idea de tratar de vender un esquema de calma, gobernabilidad y unidad básicamente. Unidad media frágil porque... Yo quiero terminar de confirmarlo, pero hablé con alguien que trabaja en la campaña de Patricia Bullrich y me dice, Patricia mañana no va. Pero, ¿y no es candidata? Sí, pero va a estar en Misiones, acompañando la campaña al candidato a gobernador de Misiones, que si no recuerdo mal el apellido es Arjol, un dirigente radical de Misiones, va a estar haciendo campaña con él. Hoy el fin de semana estuvo en Chilecito acompañando al candidato de La Rioja. Digo, Patricia Bullrich está de campaña con los candidatos, o sea, la foto de unidad le va a faltar una pata, salvo que llegue sobre la hora. Hasta donde yo sé, y hablé con alguien que está con ella todos los días acompañándola, me dijo que no va a ir. Cosa que tiene que resolver, y por eso digo que no hay que comerse la curva detrás de la foto de la unidad, porque... A ver, ¿tenemos la foto del viernes para verla? Es la que está acá abajo, ¿no? La podemos ver, sí. Es la que está Macri sentado arriba de una mesa y Larreta con
Sí, ahí está, perfecto. Medio Es cuerpo, esa. medio Esa es la cuerpo foto afuera. de unidad del día viernes, ¿no? Exactamente, ahí tenemos a, podemos decir, los 4 principales referentes del PRO, que son Macri, Larreta, Pues sí, ¿se Bullrich están y haciendo Vidal. cuerpo en la foto? ¿Qué? Si hubiera una pelota entre los dos, se están haciendo cuerpo, digamos. Hay un poquito... Hay una tensión de hombro ahí, Igual ¿no? me parece que ya no importa dónde te dispongas, ya si fuiste a la oficina de Macri a sacarte la foto, hay uno que es local, ¿no? ¿O no? Sí, obvio, O lo estoy obvio. midiendo mal. Muchas cosas que tienen que definir y que se van a empezar a definir, me parece, esta semana algunas señales. Recuerdan que la semana pasada tanto la UCR como la Coalición Cívica celebraron a grito pelado la posible incorporación de Avanza Libertad y José Luis Espert. Pero la a Coalición Juntos por el Cívica le dio Cambio. la bienvenida, ¿no? La Coalición Cívica le dio la bienvenida con un tuit de Maxi Ferraro, su Sí. presidente. El radicalismo también. El radicalismo también, con un tuit de su presidente, Gerardo Morales, y varios más. Todavía no lo hizo el PRO. Se encargó la reta de decir que él estaba de acuerdo con un mensaje satisfactorio de Diego Santilli, digamos, pero no lo hizo el PRO. De hecho, se reunió el PRO el viernes. Dijeron, esto no lo vamos a definir ahora nosotros, van a pedirle reuniones a José Luis Espert, tanto la mesa nacional del PRO como la mesa provincial del PRO. Básicamente quieren saber, ¿candidato a qué viene? O en todo caso lo voy a reformular. Patricia Bullrich quiere saber, ¿candidato a qué viene José Luis Espert? ¿Por qué? ¿Qué Y porque sospecha? si viene a jugar la PASO a presidente, los 2, 3, punto y medio, 4, no tengo la más ínfima idea de cuánto puede sacar José Luis Espert. ¿A quién se Lo lo que yo saca? estoy seguro es que se lo saca del bolsillo a Patricia Bullrich en esa Ok. interna. Claro. Por eso lo que creen en el bullricismo es que, acabo de inventar una palabra, que quien alienta este ingreso dentro del PRO es Rodríguez Larreta en términos silenciosos. De hecho, me decían sorprendidos, me decían, qué raro la coalición cívica de la UCR, que hace 2 años le decían cualquier barbaridad a Espert, ahora salieron a Es verdad, ¿no? aplaudirlo. Tiene razón. Y tiene razón. Tiene razón. Otras cosas que probablemente se resuelvan esta semana. Más temprano que tarde, María Eugenia Vidal va a anunciar que no va a ser candidata a presidenta. Hay posibilidades de que sea esta misma semana. ¿De qué depende? Bueno, depende de si le abren o no la posibilidad de ser la candidata de la unidad en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿te acuerdas, Nico, cuando ella, lo charlamos acá, dijo, hay que barajar y dar de nuevo Sí. todo, hay que limpiar y reordenar las candidaturas? Sí. Es lo que está buscando eso. Sí, y le dijeron, anda, máquina nomás, nadie te detiene. Dale, dale, Perdón, baja, baja lo, lo que que quieras. lo que no termino de entender es ganas de Vidal de ser candidata en la ciudad o es pedido de Bullrich y de Larreta que lo sea? No, no hay ni pedido de Bullrich ni de Larreta de que Vidal lo sea. Sí. Ninguno de los dos la está pidiendo. Yo creo que Larreta no lo descarta. ¿Y Macri? Bueno, lo que está esperando María Eugenia Vidal es que Macri se lo diga. Y hasta ahora no pasó. Esto es por temor a lo que pueda pasar con Lustó en la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, ponerle un candidato, en este caso una candidata más potente que lo que pueden llegar a ser Jorge Macri o Fernán Quirós. Sí. Pero lo que digo es que esa posibilidad están tratando de atarla, de que el anuncio sea conjunto. Hasta ahora no pasó porque depende de Macri, de todos estos dirigentes. Vidal creo que es la única que reconoce a Mauricio Macri como su jefe y ha dado un montón de señales en este sentido. Y una tercera cosa, hoy habló Jorge Macri, además de contar su exitoso paso como DJ en la Eso es adolescencia en increíble. la Ciudad Que de Buenos conocía Aires. mucho la ciudad porque había sido DJ, ¿no? Sí, bueno, vivió acá toda su vida igual. Casi que diríamos que es más raro que haya sido candidato Vicente López que haya sido que haya candidato en la Ciudad de Buenos Aires. Pero volvió a ratificar que él va a ser candidato a jefe de gobierno, sea contra quien sea. Me parece que es una cosa que tiene mucho más que ver de voluntarismo de declaración que de hechos concretos. No depende de él ser o no ser candidato a jefe de gobierno, pero esa es más o menos la foto del PRO para que... Les cuento todo esto para que sepan. Mañana va a haber una foto, van a ser la familia, van a ser los Flanders, donde está todo bien, bueno, no está todo tan bien. Los Flanders 2 puntos. Los Muy bien. Flanders es muy bueno. Para Pokis. Bueno, nos No, vamos para a... Pokis no, los Simpsons No, no, es para dejémoslo Pokis. nomás. Justamente los Simpsons, mirá que yo no los miro. la humanidad necesito a se George divide. Orwell en 1984, pero te vas a divertir La vos humanidad solo. se Caruso va a divide. creer que si vos necesitas a George Orwell va a ser Claro. para muchos y no, a los Simpsons. Yo creo que Caruso. el destino de nuestra patria está perdido. En el momento en que empezamos a vernos reflejados en los Simpsons y no en el Padrino. ¿Sabés Ahí lo que mirá. se pudrió Ay, todo. Caru. Vos tenés que entender En fin. que somos Qué solemne. complementarios, Caruso. Todo lo que vos no entiendas, hay alguien que lo está entendiendo del otro lado y va a decir pasa. Está muy bien. ¿Vamos al living? Dale. Vamos, porque Vamos está al ya Flor Alcaraz con nuestras invitadas. ¿Cómo están? Bienvenidas y feliz día. Feliz a día, las gracias. 3. Feliz día. Flor, contanos qué vamos a ver. Bueno, el 8 de marzo la Garganta Poderosa, la organización, hizo público un proyecto de ley, la iniciativa popular, que quieren llevar adelante una discusión en el Congreso para que sea reconocido el trabajo de aquellas trabajadoras de los comedores comunitarios que no perciben ningún salario y que son las que paran la olla de
le dan alimento a 10 millones de personas en este país que pasan por estos merenderos y estos comedores. Así que vamos a ver este informe. Estuvimos recorriendo comedores de La Poderosa para conocer más sobre esta iniciativa. Adelante. En nuestro país, 10 millones de personas se alimentan en merenderos y comedores. ¿Quiénes paran esas ollas? ¿Quiénes prenden esos hornos? Vinimos hasta el barrio Fátima, en la ciudad de Buenos Aires, a conocer el proyecto de la organización La Poderosa que busca un reconocimiento de este trabajo. La situación no da más que para aguantar, no queda otra que estar en pie de guerra. Esta mezcla de gata y perra come tierra. Buenas. ¿Cómo va, Moni? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Están preparando la merienda ya? Bueno, llegaste en el momento de la previa, que es la elaboración de lo que se va a dar hoy a la tarde. Con mis compañeras que están en la cocina se elaboraron bizcochuelos. Estamos entregando alrededor de 200 viandas diarias de meriendas. Después tenemos aparte otros espacios alimentarios como son las ollas populares, ahí donde se incrementa un poco más. Contame cómo es un día de trabajo acá en el merendero. Estamos divididos como en plantas de trabajo. Tenemos cada grupo que hay 4 y en el otro 5 personas. Esos grupos trabajan en conjunto y hacen la elaboración a la mañana para la tarde poder repartir la merienda. Según el gobierno de la ciudad, lo que nosotros hacemos es trabajo voluntario. Por ende, no merecemos un sueldo, un salario. Y la plata que se destina como para subsidiar esos comedores o merenderos es una plata que solamente te alcanza para poder abarcar el gasto de lo que es el gas, los artículos por ahí de limpieza o otras cosas que se rompan en el merendero o en el comedor. Y no es un sueldo eso. La demanda que estamos trayendo es un proyecto de ley para el reconocimiento salarial a las trabajadoras comunitarias, específicamente a las cocineras de los barrios populares, y que tengan todos los derechos reconocidos como cualquier trabajador y trabajadora. Muchas de nosotras vecinas de los barrios trabajamos fuera de nuestras casas en emprendimiento, en ferias, y después de todo ese trabajo que hacemos venimos a nuestro barrio y estamos trabajando en nuestros comedores y merenderos o en la Casa de las Mujeres y Disidencias. Por eso somos las trabajadoras de la triple jornada. Hoy por hoy sabemos que el salario básico que tenemos no llega a cubrir la canasta básica. Imagínate vos en los barrios populares que tenemos los productos más encarecidos. Acá en el barrio se encarece todo por el tema del transporte. Eso principalmente, y poder contar con la salud garantizada, porque nosotras nos quemamos, nos enfermamos, nos pasa algo y no tenemos cobertura médica. Tenemos que esperar los turnos de la salita o ver si hay turnos en unos hospitales públicos que también tardan un montón para poder atender. Es muy visible el trabajo que hacemos porque acá está a la vista que la comida se hace todos los días y se entrega todos los días. Entonces, eso quiere decir que hay un trabajo que se hace y no es reconocido. Buen informe para hablar en este 1 de mayo de mujeres trabajadoras, ¿no? Y saludo ya a nuestras invitadas. Estamos con Mónica Troncoso, la veían recién en el informe. Ella es cocinera, trabaja en un comedor y es parte de la organización La Poderosa. Y estamos también con Claudia Lázaro. Ella es directora de Trabajo y Cuidados del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires y además trabaja en el área de Género y Derecho del Sindicato de Curtidores. Las dos, bienvenidas y gracias por estar acá. Ahora, ¿cómo encaramos el rol de la mujer trabajadora en un contexto en el que sabemos que estamos en niveles récords en cuanto a mujeres trabajando, mujeres en actividad, pero al mismo tiempo son siempre mujeres que cobran menos que los hombres por el mismo trabajo, mujeres que tienen trabajos más precarizados, mujeres que además son las más pobres cuando uno mira los números de pobreza en nuestro país? Digo, ¿cómo se combinan esas dos situaciones, tanto en lo que tiene que ver con este sello que se busca, entiendo, ir en contra de eso, Claudia, que es construir igualdad, y también desde un comedor, Mónica, donde son las mujeres las que ponen el cuerpo? No sé quién quiere arrancar. No, bueno, si querés arranco. Dale. Primero, muchas gracias y feliz Día del Trabajador a todos los que están visibles y a todos los que están invisibles, como muchas de las mujeres que están en los comedores y en los barrios populares. Primero, o sea, esta es la realidad que tenemos y es producto también a que muchas mujeres empiezan a tomar cada vez que
Hay crisis, las mujeres en la crisis nos organizamos y somos las que asistimos. Eso se vio en la pandemia claramente y se vio la superposición de trabajos que tenemos las mujeres. El sello Construir Igualdad lo que hace es pensar en el empleo privado, en el sector de la industria y la producción. ¿Y por qué lo pongo acá? Y también tiene que ver, porque Mónica está claramente en los lugares feminizados trabajando y los trabajos feminizados tienen esa desigualdad salarial. La mayoría de las mujeres estamos en los empleos más precarizados, pero también aquellas que están formalizadas, los salarios son menores. Entonces, cuando hablamos de la brecha salarial, tenemos que entender que si tenés el mismo convenio colectivo de trabajo en una fábrica, vas a tener igual de salario. Para romper la brecha de salario, tenés que cambiar de puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir? Si yo entro a trabajar de limpieza en una fábrica, seguramente si paso al sector productivo, a la máquina, voy a ganar más. Entonces, el sello viene justamente a apuntar ahí. Ahora, también hay que atacar toda la otra desigualdad que tenemos las mujeres cuando nos insertamos en los trabajos, en los formales, pero también tenemos una realidad que la mayoría de las mujeres están en los trabajos más precarizados. Y acá también poner en clave a las trabajadoras de casas particulares, me parece que es fundamental. Las docentes, las trabajadoras de la salud. Digo, no es casual que esos empleos sean llevados adelante por mujeres y diversidades. Mónica, bueno, ¿cómo se ve todo esto desde el barrio? Y en concreto, el reclamo es para que salgan fondos de dónde para efectivamente poder pagar esos salarios para las cocineras de los comedores populares. Bueno, nuestra iniciativa, a partir de que nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando en los barrios, como dice el informe, nosotras venimos trabajando sin tener una cobertura médica, sin tener un salario digno, porque muchas veces piensan que somos planeros, como comúnmente lo dicen, porque piensan que un potencial es un salario y no es así, es un complemento al salario. Entonces, uno se pone a pensar que nosotros planteamos esta estrategia económica, que necesitamos realmente algo político, que se empiece a mirar para abajo y ver la necesidad de los territorios. No sabemos de dónde va a salir el presupuesto, pero eso tiene que ser algo que piensen la gente que nosotros votamos. Si nosotros confiamos en ellos, en un Congreso, en diputados, en senadores que votamos para que piensen leyes que sean abarquen a nosotros, al pueblo, a la clase trabajadora, también es la potestad de ellos poder decir de dónde va a salir el presupuesto. Entendemos que es una ínfima cantidad de plata si vemos todo lo que se destina también al presupuesto nacional, a todos los gastos que tiene el Estado. Hay cosas que creo que son más importantes que, por ejemplo, gastar tanta plata en publicidad, cuando se podría gastar plata en poder pensar cosas para que el pueblo tenga su derecho garantizado. Lo hablamos con el gringo Castro, perdón, hace un ratito nada más, y recién lo mencionábamos aquí también con Claudia. Lo que pasó en la pandemia, por más que nos querramos olvidar rápido de lo que fue esa tragedia, la contención que ustedes dieron y la organización fue muy ejemplar como para entender bien de qué se trata ese trabajo, ¿no? Sí. Entendamos que nosotras fuimos la primera línea de batalla que le dimos frente al hambre, porque nuestros barrios, mal dicho, fueron tipo guetos, porque no nos permitían salir a trabajar ni tampoco nos permitían traer los alimentos a casa. Así que si vos te pones a pensar que no tenés movilidad, la mayoría de nuestros barrios son cartoneros, empleadas domésticas, personas que tienen una changa, una feria, emprendedores, y no poder salir a trabajar, ¿eso qué genera? Si vos no tenés recursos para traer alimento a tu casa, eso genera hambre. Hambre que ante una necesidad como pasó en pandemia, que no tener la posibilidad de tener ni siquiera con los remedios, porque muchas veces pasaba eso, las salitas estaban abarrotadas de necesidad, entonces no podían abastecer todo lo que necesitaba el barrio. De ahí donde nosotros nos pusimos a hacer postas de salud para poder garantizar a los adultos mayores la posibilidad de tener su remedio, poder llevar los tuppers de comida a esos lugares porque nadie los podía contener ni tampoco asistir en ese momento. Nosotros hacíamos la tarea como trabajadoras de las ollas populares de ir a buscar los alimentos que muchas veces en Capital los deja el IBC, que los dejaba en un rincón, que eran un bolsón de alimentos para los jubilados, los teníamos que buscar a la entrada del barrio, cargar con carretillas, que muchas veces, y carritos que se usaban para poder cartonear, traerlos al comedor o merendero y de ahí repartirlos a los jubilados y adultos mayores que no tenían necesidad. ¿Cuántas horas trabajas, Mónica? Nosotros estamos ya desde las 7 de la mañana hasta que la entrega de la vianda merienda empieza a 12:30, hasta las 2, 3 de la tarde que terminamos de limpiar todo y dejar todo en condiciones para el otro día volver a empezar. Claro.
Claudia, te quiero preguntar por esto de que hablaste del sello Construir Igualdad, porque entiendo que también en la pandemia muchas mujeres no pudieron salir a buscar trabajo, porque tenían que cuidar a los chicos en la casa, adultos mayores. Sabemos que las tareas de cuidado están principalmente recayendo siempre sobre las mujeres. ¿Cuándo nació la idea de Construir Igualdad? ¿En ese momento? ¿Después? En realidad nace en medio de la pandemia. Pero también hay experiencias internacionales de sellos. Nosotros lo que hicimos en la provincia de Buenos Aires... Un punto ahí. ¿El sello significa que si vos como empresa, como pyme, lográs ciertos estándares de igualdad, tenés beneficios o cómo es? El primer beneficio es que vos lo que empezás es a transversalizar la mirada de género dentro de la empresa. Y aparte de la certificación la hace el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y el Ministerio de la Producción. Nosotros hoy vemos algunas cuotas que se están pidiendo en licitaciones, en convenios, en las cadenas de valor que tienen y de comercialización que tienen las empresas, están pidiendo cuota de género. Entonces lo primero que haces es estar... alineado con lo que vas a hacer. Y esas tareas de cuidado también, Luli, permitime decirte que esas tareas de cuidado que hacen las compañeras se reproducen en distintos ambientes y en distintas cuestiones. Y también pensar el sello con políticas de cuidado acordes a que puedan las mujeres desarrollarse, permanecer y crecer dentro de los trabajos es necesaria. O si no, vamos a seguir estando, vuelvo a insistir, en los empleos con menos salario, con mayor precarización, y eso tiene que ver. Yo también tengo que decir, digo, los comedores existieron siempre, pero también hay que recordar que en una época los comedores dejaron casi de existir, digo, casi, y que en esos comedores se transformaron en centros culturales, en centros de apoyo escolar, y que eso también tiene que ver, digo, con la memoria que uno tiene que tener, que fueron junto con los gobiernos de Néstor y de Cristina, donde logramos el mayor índice de empleabilidad. Entonces también, digo, ponerlo ahí de qué necesidades tenemos también de tener un gobierno nacional y popular fortalecido para que podamos también sacar de la pobreza a todos los que hoy están yendo a comer a los comedores populares. Recién hablabas de cuidados y mañana se cumple justamente un año de la presentación del proyecto de ley del gobierno en relación a cuidados. ¿Sabés en qué situación está, en qué estado el lobby también para que salga? Sí, mira, eso es durante el último año, se están haciendo unos foros que lo está convocando la Comisión de Trabajo y la Comisión de Mujeres y Diversidades a cargo de Vanessa Sile y de Mónica Macha, donde vamos a exponer y estamos exponiendo también en función de ese proyecto. Pero fíjate lo que es que después de 49 años las trabajadoras que están bajo la ley de contrato de trabajo, recién hoy tenemos el derecho a lugares de cuidado. Digo, eso también hay que decirlo. El lobby empresarial siempre está y hoy me parece que también dentro de nuestro gobierno haber podido hacer la reglamentación del artículo 179 es un nivel de avance tremendo. Y de las guarderías también, claro, ¿no? Cuidados. O sea, dejamos de usar guarderías y dejamos de pensarlo solo para las mujeres. En los establecimientos donde haya más de 100 trabajadores o trabajadoras, tenemos un lugar de cuidado que puede ser de la empresa, puede ser comunitario entre varias empresas, o también algo que me parece súper novedoso es que se puede pagar hasta el 40% del salario de una trabajadora de casas particulares en la asignación, que va al sueldo directo del trabajador o la trabajadora. Claro. Mónica, ¿por qué te parece que le cuesta tanto a veces a la dirigencia observar lo que está pasando en los barrios y valorizarlo? Porque las políticas por lo general la piensa gente que no tuvo necesidad. Yo creo que la política debería ser pensada en conjunto con nosotros, porque nosotros somos los que ponemos el cuerpo y lo que estamos garantizando un derecho. El derecho a la alimentación es algo básico. Sin embargo, nosotros nunca nos pusimos a pensar hasta ahora todo lo que hacíamos, porque lo fuimos elaborando. Yo a mis 46 años me di cuenta que a la edad que tengo, recién ahora me doy cuenta de todo lo que yo venía haciendo en tareas de cuidado para mi hogar, en trabajo por fuera de casa y todo lo que se venía gestando en mi barrio con las tareas comunitarias.
ahí nos hizo pensar esto, no puede ser que nosotras sigamos pensando las políticas que faltan para el barrio y no sean ellos que se acerquen a nuestro barrio. Ahora que estamos en época de elecciones, que va a ser un año donde va a ser todos contra todos, recién ahora recibimos visitas de gente que se postula para jefe de gobierno o van a venir también para presidenta a los barrios a sacar la foto, a ver que está todo bonito y a decir, ¿qué necesitan? Seguridad sí, esto, pero la seguridad es algo que nosotros la venimos pensando. Claro. ¿Cómo hacer? Hay barrios que se organizan solo para poder salir del barrio seguros para que no les roben. El mayor índice de inseguridad está en la zona nuestra, en otros barrios. Es difícil ver que salen noticias como que hay un alto índice de inseguridad en Barrio Norte porque tenés un policía cada una cuadra o porque hay gente que cumple con lo que tiene que hacer, que es garantizar la seguridad. Nosotros no tenemos eso. Por lo general en nuestro territorio tenemos seguridad que a veces mismo es en contra nuestra. ¿Dónde vivís, Mónica? En Soldati, es el barrio Fátima, en la zona sur. Es de Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Pues lo que decís es, vengan a preguntarnos a nosotros, construyamos juntos la solución. De hecho, parte de la iniciativa que están presentando es una iniciativa popular que debería presentar el defensor del pueblo, que en Nación no está designado. Hace 12 años que no hay defensor del pueblo. Entonces, los proyectos de leyes que salen de los barrios, de las organizaciones, la única vía que tienen es juntar firmas, que es lo que están haciendo, juntando 500.000 firmas, o que un diputado o una diputada recoja ese proyecto y lo presente. Pero en este momento estamos como en un gris. Estamos en un gris bastante negro casi. Nosotros empezamos ahora a tomar la iniciativa de esto, seguir juntando firmas para que la gente tome conciencia del trabajo que hacemos y explicar por qué es la firma y demás. Y también esto de empezar a hablar con diputados, senadores y todos los que nos quieran recibir para mostrar nuestro proyecto y lo que nosotros necesitamos. Y de ahí ver si lo podemos hacer, que entre al Congreso y que no sea porque un partido político u otro lo levanta, el otro que está en contra lo veta porque lo pensó fulano de tal. Por eso la idea nuestra es que entre por iniciativa popular y ver cómo está pasando esto, que no tenemos la potestad de hacerlo, seguir igual haciendo esto de llevarlo a todos lados, sea donde sea, poder hablar de nuestro proyecto de ley y que la sociedad misma nos acompañe. Mónica, Claudia, gracias a las dos por haber venido. Flor, también te vemos pronto seguramente. Antes de irnos al corte, queremos compartir un tuit que emitió hace un rato la Cámara de Diputados, si puede ser, Pablo, porque Babi Echecopar, una vez más, nos dio una de sus frases que van a quedar para, lamentablemente, ¿no? La memoria. Tiene que ver con comparar una enfermedad como es el cáncer con, bueno, una dirigente política. Basta de discursos de odio, repudio a los dichos de Babi Echecopar contra Cristina Fernández de Kirchner y Cecilia Moró. Esto lo tuiteó diputados del Frente de Todos hace un rato nada más, en una entrevista con María Julia Oliván. Habló sobre la metástasis Babi Echecopar al referirse a dirigentes políticas, insisto, como la vicepresidenta y como la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró. Esta es la textual que dijo: Cecilia Moró es la metástasis del cáncer que es Cristina Kirchner. Bueno, cuando hablamos de desigualdad y de querer que las mujeres se pueda hacer y decir cualquier cosa, también nos referimos a esto. ¿Hacemos un corte? Corte y venimos. Muy bien, seguimos en Desiguales. Último bloque. Atención con lo que nos va a contar Luciana Bertoia. Espionaje del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre jueces y juezas. Lu. Bueno, vieron que en las últimas semanas se viene hablando mucho del tema espionaje sobre jueces. Sí. Hay una causa concreta que tiene que ver con que copiaban las tarjetas SIM y sacaban... y de esa forma hackeaban teléfonos, esa tramita en el juzgado. ¿Cómo? Esa me la perdí, porque hay tanta novedad de... ¿Cómo les copian la tarjeta SIM del teléfono? Claro, es la misma, digamos, es la misma metodología que con Marcelo de Alessandro. Claro. Y ahí se fueron sumando distintos jueces en las últimas semanas. Son ocho entre Comodoro Pi y la Corte Suprema, porque los Supremos... Eso? Bueno, es un derivado de una investigación de la ciudad y después otra que había hecho el fiscal Federico Delgado. ¿Mira? Esa es la causa famosa. Pero hay otra causa que es muy escandalosa y que es bastante desconocida para el gran público y es un rebote de algo que habíamos hablado el año pasado, que era el espionaje masivo que hacía el gobierno de la ciudad, por ejemplo, con el sistema de reconocimiento facial. ¿Se acuerdan de eso? Sí, claro. Sí. Bueno, todo esto tiene una historia que se remonta a 2019, antes del cambio de gobierno. Ahí el Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad
firma un convenio con el RENAPER para poder acceder a las bases de datos del RENAPER, Registro Nacional de las Personas. Por ejemplo, pueden tener tu huella dactilar. Ajá. Bueno, entre el año 2019 y 2022, a esta conclusión llega la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad hizo más o menos 10 millones de consultas en las bases del RENAPER. Ahí está, mira, está. ¿Eso vale? Sí, eso vale. Bien. Bueno, lo hizo bajo este paraguas de este convenio que tenía, que únicamente se podía usar para si el Ministerio de Justicia tenía un pedido del Poder Judicial, del Ministerio Público, estaba buscando prófugos o estaba haciendo investigaciones judiciales. Es decir, con un fin específico y en el marco de alguna causa. No era que Muy de onda acotado. podías ir a No. buscar al RENAPER un par de información. No, porque son estos datos ultra sensibles. Bien. Bueno, la PIA, que es la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, abre una investigación a partir de las notas periodísticas que, por ejemplo, hicimos nosotros acá sobre esta situación y que dice, bueno, hubo una especial vigilancia sobre jueces y fiscales. Pero jueces y fiscales que estaban siendo investigados por narcotráfico, que tenían algún No. tipo de delito en el medio. No, porque sería escandaloso, viste, tener un juez prófugo. Bueno, tuvimos en un fiscal Argentina rebelde, puede pero... ocurrir cualquier cosa, pero digo, no eran jueces y fiscales que estaban siendo investigados por algo en especial. No, para nada. ¿Y qué tipo de información se revisaba? No, le sacan toda la información que está en la RENAPER. Sí. Eso no se puede generar una base de datos. O sea, tiene que ser que vos la consultás y después se elimina. Pero ¿qué pasa con eso? No se sabe. Claro, ¿quién la agarra esa información? No sabés. No se sabe. Y después la PIA hizo como un cruce más chiquito y dice, bueno, hubo pedidos de información sobre 84 magistrados y magistradas del Ministerio Público Fiscal. En las últimas semanas, ¿qué pasó? Bueno, jueces y fiscales empezaron a recibir unos mails de la PIA diciendo, señor, señora, usted fue objeto de vigilancia ilegal. Tengo una pregunta, Lu. ¿Qué tipo de información brinda el RENAPER? Claro. ¿Entrada y salida del país? No, tus datos biométricos, por ejemplo, tu huella dactilar, tu foto, todos tus datos, el número de trámite del DNI, todos estos datos son importantes porque, por ejemplo, no sé, te ponen una huella o te dicen, usted está buscado, usted tiene una causa y no puede salir del país, Sí. por ejemplo. ¿Y el número de trámite del documento es lo que se utilizó, entre otras cosas? Claro. para ¿Te acordás en la duplicar pandemia? No, teléfonos? y en la pandemia también te pedían número de trámite del DNI Claro, para cualquier exacto. para todo lo que era la aplicación Cuidar y demás, por ejemplo, para sacar Sí. permisos de circulación y Sí, demás. sí, todo eso es muy importante para Claro. habilitar otros trámites. Claro. Bueno, acá tenemos una placa también de todas las consultas que se hicieron durante estos años, que en realidad son más que las que denuncia la PIA, y que más o menos llegan a 18 millones de consultas. Es una barbaridad porque esto incluso la PIA dice que estábamos en una época de pandemia. Ustedes se acuerdan Había que no alguien había, aburrido buscando no había información. circulación, Sí. había mucha menos actividad. E incluso cuando hacen toda la investigación para entender cómo funcionaba el sistema de reconocimiento facial, Marcelo de Alessandro tiene una audiencia judicial y dice, no, nosotros el sistema, el monitoreo, el sistema de reconocimiento facial lo tenemos apagado porque no lo podemos usar desde abril de 2020 por el tema de los tapabocas, con lo cual debería haber aún menos consultas. Bueno, yo les decía, en las últimas semanas algunos jueces y fiscales empezaron a recibir estas A notificaciones. enterarse que habían sido parte de esas búsquedas. habían sufrido vigilancia, claro. Exactamente. Uno de ellos es Alejandro Slokar, que estuvo acá en el programa, es un integrante de la Cámara Federal de Casación Penal. Sí. A Alejandro Slokar le revisaron los datos. Ahora vamos a ver, este es Alejandro Slokar. Sí. En septiembre de 2021, el mismo día que Alejandro Slokar estaba firmando un fallo bastante importante que tenía que ver, ahí lo estamos viendo, con un recurso de concederle un recurso a Cristina Fernández de Kirchner. O sea, el mismo día que él estaba firmando un fallo que se sabía que iba a tener repercusión mediática porque todo que lo era que a favor gira en de torno- Cristina. Lo buscan. Lo buscan. Mira. Era la causa, ¿se acuerdan de los vuelos, del uso de el supuesto uso de aviones para trasladar
diarios. Sí. Bueno, es este fallo. ¿Qué fallo firmó? Nunca no hay un fallo firmado por un Máiquez. No, los Máiquez están en todos lados, obvio. Y Máiquez ahí hizo mayoría con Slocar. Y después les tomo otro caso de los muchos que hay, el de Javier De Luca. Javier De Luca es fiscal ante la Cámara de Casación Federal. De Luca le piden también los datos al RENAPER y, por ejemplo, vemos concretamente el día anterior de que hicieran el pedido, que fue el 14 de julio de 2021, el pedido es el 15 de julio. El día anterior que hizo De Luca se sentó en la Cámara de Casación y dijo, esta causa la tienen que declarar prescripta. ¿Cuál era la causa? La de los huevazos a Gerardo Morales que involucraba a Milagro Sala. Claro. También por esos días De Luca firma un dictamen que había en una presentación que había hecho Fabián de Sousa, dueño de C5N y del Grupo Inhalo, para tratar de correr a 2 integrantes de la Cámara de Casación, y en ese momento también De Luca está pidiendo que apuraran la causa Blaquier. A ver, hipótesis. Firman un fallo que no le gusta a alguien. Y los buscan. Buscale información a ver qué le encontrás y después vemos qué Los hacemos. buscan. Para mí la hipótesis es cuando tienen algo de trascendencia pública, Sí. lo buscan. Por las dudas, Mirá vos. para tener la información. Qué lindo todo. Gracias, Lu. Atención porque tenemos para mostrarte un adelanto de lo que se viene en SIC, Periodismo Textual. Este lunes, hoy, vamos a conocer cómo es el trabajo de quienes se mueven de un lado a otro llevando pedidos al ritmo de los algoritmos. Ahora, en segundos, cuando termine Desiguales, cómo se trabaja, cómo es ser tu propio jefe, cómo es esto de la precarización más salvaje de la economía de las plataformas, a continuación aquí en la televisión pública. Bueno, muy bien, estamos cerrando Desiguales. Mañana nos volvemos a encontrar. Lucila, Sí, si te parece, a las 9 de la señor. noche. Termine muy, pero muy bien, el Día de Trabajador y Trabajadora. Chau.